Muy buenas noches a todos. Vamos a leer en Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. Vamos a tomar estos últimos minutos de la reunión meditando en este pasaje que dice así. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Vamos a leer hasta aquí nomás este pasaje y quiera Dios bendecir su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Este pasaje nos relata en primer lugar a la persona de Juan el Bautista, este hombre elegido por Dios nada menos que para anunciar y preparar la llegada del Mesías a este mundo. Este Juan el Bautista que estaba también anunciando el reino de los cielos que se iba a establecer en el futuro aquí en la tierra. Y es la segunda oportunidad en donde Juan el Bautista ve a Jesús en este mundo. Recordemos que la primera oportunidad fue cuando Jesús se dirigía hacia él directamente y Jesús le estaba pidiendo que lo bautice. Y en esta segunda oportunidad que ve Juan el Bautista al Señor pasar por allí, expresa las mismas palabras que la primera vez. Dice: «He aquí el Cordero de Dios». La primera vez añadía que quita el pecado del mundo. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! En la persona de Jesús, que ya estaba en esta tierra, Dios mismo estaba enviando al Cordero suyo, que iba a quitar el pecado del mundo, el pecado tuyo y el pecado mío. De manera tal que estos 2 discípulos que estaban con Juan el Bautista y escuchan estas palabras, deciden dejarlo a Juan el Bautista y emprender el camino para seguir al Señor Jesús. De manera tal que Jesús, en un momento de su caminar, dice el pasaje que se da vuelta y al ver que estas 2 personas le están siguiendo, les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué momento, no? ¿Qué buscan? Si nos remitimos a los escritos originales, vamos a corroborar que esta expresión del Señor Jesús, esta pregunta, ¿qué buscan?, no denota ninguna actitud molesta por parte del Señor. Por el contrario, Jesús está preguntando qué buscan con una actitud cortés, amable, serena, pero no quita, por supuesto, que tenga esa autoridad, la autoridad del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Algunas versiones traducen esta expresión con la pregunta: ¿qué desean? ¿Qué desean? El Señor les preguntaba: ¿qué buscan? Naturalmente, el hombre y la mujer en este mundo buscan todo lo que necesitan, acudiendo generalmente a otras personas en principio, y confiando en que ellas van a poder solucionar sus problemas y sus necesidades. Y cuanto mayor autoridad y poder tenga la persona que se busca, mayor confianza y seguridad se tendrá de recibir eso que se está buscando. En este sentido, Jesús fue una persona muy buscada cuando estuvo en esta tierra, muy buscada. Si recorremos los 4 evangelios de la Biblia, vamos a verificar que esto es una gran verdad. Y en cada uno de los casos,
siempre Jesús estuvo dispuesto a recibir a todos con cortesía, a todos aquellos que se le acercaban. Los evangelios relatan que paralíticos, mancos, ciegos, sordos y mudos, personas con lepra y con distintos tipos de enfermedades, se acercaron a Jesús y fueron sanados. En casos extremos, hasta Jesús decidió dar la vida a aquellos que habían fallecido, como en el caso de Lázaro o de la hija de Jairo. Familiares de personas endemoniadas buscaron a Jesús y estos fueron liberados del demonio. Padres y madres traían a sus niños a los pies de Jesús y Jesús les bendecía. Multitudes buscaron a Jesús padeciendo hambre y Jesús en más de una oportunidad, con pocos alimentos, hizo el milagro de saciarlos y satisfacer esa necesidad que tenían. Muchos buscaron a Jesús. Algunos le buscaban simplemente para conocerle, pero otros le buscaban como los herodianos, los saduceos, los escribas, los fariseos, le buscaban para probar su sabiduría, pero también le buscaban para sorprenderle en alguna palabra que él mencione en contra de la ley. Distintas búsquedas de Jesús, pero muchas búsquedas. Dice Juan al final de este libro que no están relatadas todas las cosas que hizo Jesús en este mundo. Porque si se tuvieran que relatar cada una de las cosas que hizo Jesús en este mundo, y se tendrían que escribir, no cabrían los libros en este planeta. Fíjese lo que dijo Juan. Sí, Jesús fue una persona muy buscada. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? ¿Qué busca el hombre y la mujer en la actualidad? Y no es muy distinto a la antigüedad. Hay muchas personas que buscan los recursos necesarios para obtener una seguridad material que alivie esa intranquilidad esencial que tiene por satisfacer sus necesidades básicas de cada día y poder tener un poco de paz para afrontar el mañana. Otros buscan en la vida alcanzar una posición segura a través de una carrera o de un nivel en su trabajo que les otorgue prestigio, que les otorgue importancia y que les dé poder sobre los demás. Otros más temerosos buscan en la vida aquellos medios que le aseguren que van a tener protección y salud. Y así podemos enumerar un montón de búsquedas en la vida del hombre y la mujer. Innumerables situaciones, como un buen hogar, una buena pareja. Si podemos pensar un poco en este tipo de búsquedas, entenderemos que todas ellas son búsquedas válidas y naturales en la vida de toda persona y mujer que vive en este planeta. Son todas búsquedas válidas. Pero dentro de todas estas búsquedas, ¿qué lugar, qué posición ocupa la búsqueda de Dios, que es justamente el dador de todas estas cosas? ¿Qué posición y qué búsqueda ocupa la búsqueda de Dios? Generalmente el decir que se busca a Dios, es una excusa para poder alcanzar todas aquellas cosas que realmente estamos buscando y que están escondidas en un rinconcito del corazón. Simplemente una excusa. Tenemos que reconocer que no existe tal búsqueda de Dios, porque nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra preocupación por el mañana hace que nuestro corazón pierda el foco de realmente lo que estamos necesitando, de lo que realmente necesita nuestra vida. De manera tal que nuestra búsqueda está dirigida por razones egoístas, de ambiciones personales. Pues entonces,
¿quién busca honestamente a Dios? ¿Quién busca honestamente a Dios? Tenemos que contestar que ninguno. Ninguno de nosotros busca honestamente a Dios o buscó honestamente a Dios. Porque en cuanto Dios otorga lo que nosotros estamos buscando, al poco tiempo nosotros abandonamos la búsqueda de Dios, lo que demuestra que no le estábamos buscando a Él legítimamente. Y esto lo vemos a diario en las iglesias. Muchas personas que vienen y muchas que se van. Personas que vienen diciendo buscar a Dios y trayendo su problema, como vimos, problemas legítimos, problemas reales. Y al poco tiempo Dios contesta a su búsqueda y después no le vemos más. Y preguntamos, ¿dónde está la búsqueda de Dios? ¿Dónde está la búsqueda de Dios? ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es lo que estaban buscando? Pablo dice en la palabra de Dios, primeramente a los Romanos en el capítulo 3, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 21, y dice, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Y el mismo Jesús, después de haber hecho todos esos milagros que mencionamos al principio, tuvo que decirle a esa multitud que le seguía, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Me buscan, no porque vieron las señales, que demuestra que soy el Hijo de Dios, sino porque pensaron en su estómago y se saciaron. Esa es la búsqueda. Santiago también dice en su libro en el capítulo 4, verso 3, piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en vuestros placeres. Por esta razón, por esta imposibilidad de buscar a Dios, Jesús vino a este mundo. Por esta razón Jesús vino a este mundo. Y Jesús fue la única persona que mientras estuvo en este planeta, en esta tierra, buscó a su Padre Dios. Buscó a su Padre Dios. Y dijo Jesús en el capítulo 5, verso 30 de San Juan, no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. No busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Jesús expresó permanentemente su intención de buscar la voluntad de Dios mientras estuvo aquí. En cada ciego que veía, en cada paralítico que volvió a caminar, en cada muerto que resucitó, Jesús quería expresar en términos de la vida natural lo que realmente su Padre Dios quería hacer en la región espiritual del hombre y la mujer. Algo mucho más profundo. Algo mucho más profundo. Jesús dijo de él mismo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Todos nosotros, porque no podíamos encontrarlo a Dios. No buscábamos a Dios y no podíamos encontrarlo. Y dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ante nuestra imposibilidad de buscarlo a Dios, Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Para salvarnos de qué? De una condenación eterna, de un juicio eterno, por no buscarle mientras estamos en esta tierra. Jesús vivió buscando la voluntad de su Padre y la cumplió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario vos sabés que cargó con todas tus búsquedas equivocadas y las mías. Se hizo cargo el Señor Jesús. Las pagó con su muerte, porque era lo que nosotros merecíamos, para que vos y yo pudiéramos tener una oportunidad de volver a Dios, de reencontrarnos con Dios. Y Jesús buscó lo que su Padre buscaba. ¿Sabes cuál es la búsqueda correcta de Dios? No es tanto buscar lo que yo quiero, sino buscar lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de mí.
En Juan 10:10 dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros podemos escuchar a la gente del mundo. La vida abundante consiste en tener bienes y riquezas y un buen pasar, ¿no es cierto? ¿Qué vida abundante? ¿Qué búsqueda limitada la del hombre? ¿Qué búsqueda del placer limitada que tiene el hombre ante lo que está buscando Dios para el hombre? Una vida abundante, una vida abundante. Porque la obra sanadora de Cristo no consistía simplemente en brindarle al hombre un bienestar físico, sino que consistía, esta obra sanadora de Cristo, en salvar, en restaurar y en bendecir al hombre completo, apuntando especialmente más a su alma tan necesitada. Dice la Biblia, ¿de qué vale? ¿De qué le vale al hombre si busca ganarse todo el mundo, todas las riquezas del mundo, y pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre, no? ¿Qué búsqueda limitada la del hombre? ¿Qué búsqueda limitada la del hombre? También el hombre busca alcanzar a Dios a través de religiones. Y escuchamos habitualmente a la gente que no va a ninguna iglesia decir, sí, todas las religiones son iguales, todas te llevan a Dios, porque lo importante es no hacer mal a nadie. Y es el mayor engaño que Satanás pone en los corazones de las personas. ¿Sabes por qué? Porque esas religiones son manejadas por el propio hombre, donde el mismo Dios es el hombre, y las hacen a sus medidas. Y estamos en el mismo caso. Quieren buscar a Dios con sus fuerzas, hacer su religión a su medida y autoconvencerse que han encontrado a Dios. ¿Y saben lo que dijo Pablo? En una situación parecida con los atenienses, se las voy a leer en Hechos capítulo 17. No la busquen, que se los voy a leer yo. Pablo dice a los atenienses, hombres de Atenas, observo que sois de los más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel, pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. El verso 26 dice, de uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si de alguna manera, aún a tientas, palpasen y le hallasen, aunque a la verdad, Él, el mismo Dios, no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 30. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, y este es Jesús, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. Toda religión que emprenda el hombre fuera de Jesucristo resulta ser una escalera corta, cortísima, que jamás puede alcanzar la altura de Dios. Jesús vino a mostrarte y a mostrarme a mí cuál era la forma correcta de buscar a Dios. Y eso es lo que quiere hacer en esta noche con vos. Mostrarte cuál es la correcta búsqueda de Dios. Por eso Él ocupó tu lugar en la cruz, para hacerse cargo del castigo, de este juicio que mencionamos recién. Y quizás vos estés buscando hoy a un Dios no conocido todavía. Bueno, este Dios es el que Cristo te quiere presentar en esta noche. Pero también hay algo para nosotros, los que ya hemos conocido al Señor. Quizá tengamos dioses conocidos, con nombre y apellido, que estén ocupando y le estemos buscando el lugar de Dios. Eso nos impide conocer lo que Dios quiere buscar de nosotros. Los que hicieron mi experiencia con Dios recordarán que hay 7 puntos básicos en los cuales se basa este curso de mi experiencia con Dios. Los 3 primeros dice
Dios siempre está trabajando alrededor de usted. Y acabamos de leer recién. Acabamos de leer que Dios no está muy lejos nuestro. Dios siempre está trabajando alrededor de usted. No es casualidad que vos estés acá en esta noche, ni tampoco fue casualidad que aquellas personas buscaran a Jesús en la antigüedad. Siempre Jesús tenía la intención de buscarte a vos primero, porque tiene un propósito. Dios siempre está trabajando alrededor de usted. Lo segundo era, Dios busca con usted una relación continua de amor que es real y personal. Una relación continua de amor que es real y personal. Jesús vino a salvar nuestra condición perdida. Vino a restaurar nuestra relación con Dios, que estaba rota y cortada. Quiere tener una relación de amor que es real y personal. Y tercero, y hoy escuchamos mucho sobre esto, Dios te invita a unírsele a su obra. Hay una obra universal de Dios para este mundo. Y su obra consiste simplemente en salvar al hombre del pecado y de la condenación. Miren qué simple, cómo a veces complicamos la obra de Dios. Salvar al hombre de la condenación del pecado y que pueda tener una relación con Él. Dios te invita a unírsele. ¿Saben qué pasó con estas dos personas que fueron a seguir a Jesús? Cuando Jesús les preguntó qué buscan, estos dos discípulos no le mostraron todos sus títulos o sus méritos o todo lo que habían hecho con Juan el Bautista. No le mostraron cuán hábiles eran en el manejo de la palabra. ¿Saben qué les dijo? ¿Qué les preguntó estos dos discípulos? ¿Qué les dijeron? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntaron estos dos discípulos al Señor? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? No necesitaban 5 minutos. Necesitaban un montón de tiempo para pasar con el Señor y seguir conociéndolo. Necesitaban un tiempo de estar tranquilos con el Señor. Habían encontrado al Mesías. Y dice la Biblia, dice el pasaje más adelante, que pasaron con él varias horas. Y uno de ellos, ¿saben quién era? Era Andrés. Dice el pasaje que lo primero que hizo Andrés, después de haber estado todo ese tiempo con Jesús, lo primero que hizo Andrés a la mañana temprano fue ir a buscar a Simón. Simón era su hermano menor. Y se lo trajo a los pies a Jesús. Miren cómo dio resultado esta obra de Jesús que había comenzado en Andrés. Al otro día ya Andrés traía a su hermano Simón. Nada menos que Simón, que en cuanto Jesús lo vio a Simón, lo miró fijamente y le dijo, te llamarás Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sabemos nosotros para qué nos puede usar el Señor, hermanos, y a cuántos podemos llevar a los pies del Señor y que mañana van a ser grandes hombres de Dios. No lo sabemos. Pero Dios quiere continuar esta obra. La última canción que cantábamos hoy, ¿recuerdan cuál fue? Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y esa obra la quiere completar nosotros también, como cristianos. Y Jesús le dijo, vengan y vean. Y vaya que vieron. Vaya que vieron todas las maravillas que el Señor les mostró. Y eso es lo que te dice hoy a vos en esta noche. ¿Querés conocer la forma en buscar a Dios? Vení y ve, te dice Jesús. Yo te voy a mostrar el camino. El único camino que lleva a mi Padre. Y vuelve a mi mente el viejo pasaje y texto, que no podemos dejarlo en esta noche de lado, de Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo demás será añadido. Y este texto lo podemos adaptar ahora para alentarnos los unos a los otros y decirlo con nuestras palabras. Busca primero que Dios, que Jesús establezca su reinado sobre tu vida. Busca primeramente que Jesús se establezca como rey en tu vida, como tu salvador, como tu restaurador, entregándole su vida a Él. Busca eso primero
Y todas tus necesidades, todas tus preocupaciones serán solucionadas como consecuencia de esto. ¿Qué búsqueda limitada de Dios, la nuestra con respecto a la búsqueda que tiene Dios con nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos buscar esta voluntad perfecta de Dios para el hombre? Es muy simple. Dios dejó este libro que es la palabra de Dios, tan poco usada, que dice la palabra que es una lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro andar. Una lámpara es esto, que puede enseñarnos cómo buscar a Dios, cómo buscar a Dios. Pero ¿saben una cosa? Esta lámpara, como toda lámpara, para que sea encendida, necesita combustible y energía. Uno puede leer esta palabra, pero si no tiene el combustible, jamás va a dar luz. Y esa energía y ese combustible, ¿saben qué es? El Espíritu Santo que Dios le da a aquellos que creen en Jesús. El Espíritu Santo. Es la energía, es el combustible que a vos te permite interpretar lo que Dios quiere para tu vida. Y te puede alumbrar. Pero hay una tercera cosa. Toda lámpara tiene una llave de encendido. Y esa llave de encendido es única. Esa llave de encendido es la cruz del Calvario. Es la cruz donde Jesús entregó su vida. Nadie puede encender esta lámpara si no pasa primero por la cruz de Cristo y acepta la obra que Cristo hizo en favor tuyo y mío. Es la única llave que puede encender esta lámpara. ¿Y cómo hay que hacer para acceder a esta lámpara? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que sacrificarse? ¿Cuántas obras hay que hacer para ser salvo? El Señor solamente te pide una oración sincera. Una oración sincera, reconociendo que hemos cerrado el camino, le hemos buscado erróneamente, le buscamos con una búsqueda limitada y Él tiene una vida abundante para darnos. Simplemente diciéndole, Señor, te acepto esta obra maravillosa que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Con tus palabras, el Señor va a entrar en tu vida, dice, y te va a dar una vida nueva. Se va a hacer cargo de todo tu pasado y te va a dar una vida nueva. Y promete Él que si vos seguís buscando su voluntad, vas a tener una vida abundante. La última pregunta es la que hizo el Señor a estas dos personas. Y te la hace hoy a vos y a cada uno de los que están acá. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas?